¿Qué tal, amigo? Muy buena noche. Aquí estamos una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast. Así es. Compartiendo pues la palabra del Señor. Me resonó mucho ese tema, por eso me tomé el tiempo de escucharlo muy bien por segunda vez. Creo que de igual manera pues mucha gente se sintió identificado, y más cuando se le pone uno un poquito más de cuidado a analizar lo que se dice, porque creo que todos podemos estar de acuerdo que muchas veces, inclusive hasta en la universidad en la escuela pasaba eso de que te toca escuchar o leer un tema hasta 3, 4, 5 veces, y cada vez que lo lees vas descubriendo algo nuevo. Fue mi experiencia y creo que fue la de otros que también pues se revisaron para poder entender un poco más el tema. Y pues eso es lo que vamos a estar expandiendo el día de hoy. La mujer con flujo de sangre. Previamente me mencionabas, por ejemplo, que a veces términos bien básicos que hay que poder pues expandir un poco, como los personajes que esta historia pues o este pasaje de la Biblia nos habla. Como por ejemplo me mencionabas gentiles, fariseos. Yo creo que ya la mayoría se ha vuelto bastante familiar con ese nombrecito. No, y sobre todo que familiar, pero no se tiene el significado de qué es. Uh-huh. Entonces creo que, bueno, primero buenas noches a todos, bendiciones. Gusto de estar aquí juntamente, como decía Byron, compartiendo un poco de entendimiento, porque igual la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros tenemos la verdad, podemos ver la verdad absoluta de las cosas, y no va a haber un día donde el velo será quitado de nuestros ojos y todos miraremos con claridad. Entonces, bueno, vos sabés que lo que hemos estado compartiendo, lo que, por ejemplo, yo he compartido con tu familia 2 años, ha sido un poco de mi experiencia conociendo a Dios fuera de la religión. Y curiosamente, Alice, que es la esposa de Byron, vino conmigo cuando yo todavía estaba en una iglesia. Dios la envía conmigo a través de sueños, pero como al mes y medio, a los 2 meses, me quedo yo sin iglesia y empezamos a vivir junto con ella todo su proceso sin tener iglesia. Y fue una experiencia que incluso pues también ya vos te introduciste después. Entonces, creo que es un poco de conocimiento de cómo nosotros, como yo, a pesar de que he nacido en un hogar cristiano, como dice la gente, fui sacado de ahí, y el Señor se me mostró a mí fuera de una iglesia. Y es por eso de que si ustedes nos ven hablando acá, es porque Dios nos ha solicitado que nosotros compartamos también con mucha gente, que claro, obviamente va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con nosotros, eso ya lo sabíamos. Otra gente que le va a llamar la atención, pero hay otra gente a la cual le va a llegar el mensaje. Entonces, creo yo que sobre todo, fíjate, Byron, que incluso en la iglesia la gente creerá, me imagino que la gente de afuera dirá, esta gente que va a la iglesia todos los días y que lleva hasta años de estar en una iglesia, dirá, pues ellos saben todo. Pero en los últimos años, cuando el Señor empezó a abrir mi mente y aclararme y decirme, mira, lee sobre el fariseísmo. Fue una experiencia que yo tuve que ni siquiera fue un sueño ni la voz de Dios, sino que fue una madrugada que en mi cuarto, en el cuarto yo estaba durmiendo con mi hijo, y en el cuarto retumbaba una voz que decía, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y toda la madrugada yo me despertaba. Fue una experiencia muy, muy impresionante para mí. Y entonces el Señor me dijo, anda y vas a leer sobre el fariseísmo y estudias el fariseísmo. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta, empecé incluso a preguntarle a la gente que está en las iglesias. Y usted sabe, bueno, vos me has oído ahorita, vamos a ver, ¿quién escribió Hechos? Y todos, Pablo. Todos, Pablo. Pablo no escribió Hechos, lo escribió Lucas.
Y entonces yo me empecé a dar cuenta que incluso gente que tiene años, jóvenes que tienen años de asistir incluso a retiros, desconocen realmente mucha palabra de Dios. Y al día de hoy yo empecé a preguntar, ¿ustedes saben quiénes eran los fariseos? Y que eran una secta, y que también estaban los herodianos, y habían otros, ahorita se me fue la otra palabra, los otros que habían, que eran tipos de sectas. Entonces yo empecé a darme cuenta que realmente la gente, a saber desde cuántos años atrás, se quedaban, ya no van a la lectura, sino que ya no estudian, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Entonces me empecé a dar cuenta que la gente se quedaba con lo superficial, con lo que le decía el pastor, y el pastor agarraba imagínate, un versículo de un capítulo, y la gente, entonces yo me empecé a dar cuenta que, mire, en la Biblia dice, y entonces yo le empezaba a preguntar, ¿en dónde está? ¿En qué parte de la Biblia dice? Eso sí, no me recuerdo ahorita. Y empecé yo a evaluar a todas las personas, y me di cuenta que realmente mucha gente, incluso te empiezan a ¿cómo te dijera yo? A refutar con cosas que ellos solo tienen porque escucharon una vez. No tienen un conocimiento de la palabra, y menos, no la leen, y menos un conocimiento, porque para tener un entendimiento de la palabra hay que meditar en la palabra, hay que estudiar la palabra, no solo leerla. Más que es un libro que el mismo libro dice, a mí léeme con el espíritu. Porque si me lees como que yo si fuera un libro cualquiera, o por cumplir, en las iglesias donde yo estaba, yo mismo incluso, como te decía, yo soy un fariseo, salí del fariseísmo, y el Señor, nosotros incluso, esta semana toca leer de tal versículo, y está bien, porque eso motiva a la gente a leer, pero el problema es que ahí es donde yo digo, le quitamos un poco de fuerza al Espíritu Santo, porque ya la gente lo hacía por cumplir. Entonces, para poder estar vos en el grupo de alabanza, vos tenías que cumplir con tantos versículos diarios, porque si no, entonces peligraba tu privilegio. Y yo fui uno de los que aplicaba esas cosas. Entonces nosotros hicimos una ley encima de la ley de Jesucristo, y no dejamos que las cosas fueran orgánicas como nosotros hablamos. Entonces, por eso es importante que, como decíamos, empecemos como a aclarar, por ejemplo, quiénes eran los fariseos. Lo que pasa, siento yo que son términos que muchas veces ocurre cuando uno empieza a asistir, por ejemplo, a una iglesia, es de que se asume que entendés todo lo que se está hablando. Y a veces llegamos bebés como yo en esto, donde pues muchas cosas que uno de verdad uno desconoce. Yo creo que es muy importante hacer énfasis en lo que mencionás, de verdad uno cuando tiene duda con algo, aprender cómo encontrarlo en la Biblia, de verdad buscarlo, porque eso te ocurre hasta en las cosas más cotidianas hoy en día, como tu tía, la que te manda noticias en Facebook y ni siquiera ha revisado si son válidas. De igual manera puede ser una doctrina donde te la haces vos, la defendés, la peleas con alguien porque te la dijo o la escuchaste del pastor X, pero el pastor también se puede equivocar, ¿me entendés? Entonces ahí está en el texto. No solo se puede equivocar, le puede dar un enfoque que no es. Puede ser un pastor que... Mira, pues en esto es bien importante saber quién nos pastorea. La palabra de Dios señala algo, dice que todos los que son del Espíritu van a tener frutos. Dice, por sus frutos los van a conocer. Por eso, por ejemplo, en esta prédica yo decía, miren, cosas que la gente no se atreve a decir, cosas que obviamente yo sé que voy a ser señalado y criticado, que quiero dividir o algo así, pero realmente al día de hoy mucha gente está en las iglesias porque tienen miedo porque le han enseñado que si se va de la iglesia, entonces su vida va a peligrar, su vida económica peligra, su vida sentimental peligra, pero mucha gente se quiere mover de una iglesia porque realmente no está teniendo una relación con Dios.
Y ahí es donde entra el fariseísmo, ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta si la iglesia que estoy hay un ministro de Dios que tiene frutos del Espíritu Santo, o solo voy a que me prediquen una enseñanza, no se mueve el Espíritu, no siento nada yo del Espíritu, más que lo que obtengo es consejitos que cualquiera me lo puede dar. Al día de hoy yo te digo algo, es muy peligroso porque la Biblia sí marca que todos tenemos que tener un pastor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando la gente se pone, que cuando el ministro, o incluso puede haber sido un ministro llamado por Dios y pierde al Espíritu Santo, el problema es de que ya se vuelve un símbolo, que solo un símbolo que resuena nada más. Pero el problema es que ahora tenemos tanta comunicación en las redes sociales que hay mucha gente que ahora está siendo más pastoreada por las redes sociales que es por sus mismos pastores. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que dice, cuando yo tenía la iglesia en Chiquimula, me decía, yo voy a una iglesia, pero no estoy recibiendo y por eso yo te escucho. Ajá. Y lo mismo está pasando ahora. Lo más impresionante que ahora no solo me hablan gente evangélica, cristiana, sino que nos está hablando gente también que ha tenido su contacto con la religión católica y están viendo esto. Y ateos y de todo nos están hablando y eso es muy bueno porque ese es el mensaje precisamente que nosotros tenemos que dar. Pero el problema es que sí, yo sé que la palabra de Dios nos manda a ser pastoreados. Ahora, el problema de las redes sociales es que te da como la opción de decir, este sí me gusta para mí y este no. Un pastor no necesariamente tiene que aplicar para lo que vos querés. Un pastor siempre va a corregirte, siempre va a levantarte. O sea, tiene muchas funciones. Pero las redes sociales no te permiten esa interacción donde podés ser corregido y el problema es que también, así como te encontrás, porque obviamente esto está sirviendo de mucha bendición para muchas personas, o sea, mi experiencia, cuando yo empecé todo este ministerio, hemos visto sanidades a través de las redes sociales, que yo nunca me imaginé eso, yo iba en contra de eso. Entonces el Señor se empezó a abrir de esa manera, pero también entiendo que el problema que así como puede servir de mucha bendición, así hay un montón de basura que de repente, si tú no estás, que si tus cimientos no están bien puestos en Cristo Jesús, cualquier doctrina te puede confundir hasta el hecho que puedes llegar a creer hasta en otro Dios, hasta en otras doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y posiblemente hasta mal citadas en la Biblia, ¿verdad? Que te dicen, pero es que aquí en tal lado exacto. dice. Entonces te pueden, por ejemplo, a un recién nacido, rápido lo pueden, porque la Biblia también, en alguna manera, si la agarras solo la palabra de Dios, hay muchas partes que vos puedes decir hasta se contradice. ¿Me entendés? Hasta se podría contradecir. La misma Biblia dice, mira, a mí léeme con el Espíritu, porque si me lees sobre letra, yo te voy a matar, yo te voy a destruir. Entonces, es bien impresionante. Entonces, como decir, por ejemplo, ¿quién eran los fariseos? Los fariseos eran judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios llevaba varios años siendo oprimidos por Roma. Entonces estaban los romanos que oprimían a los judíos, les cobraban los impuestos y todos los tenían oprimidos, prácticamente eran esclavos. Los judíos eran el pueblo de Dios que estaban esperando el Mesías que viniera a rescatarlo. Y una de las cosas impresionantes aquí es que el judío, a través de las profecías, porque por ejemplo los judíos no tenían la Biblia que nosotros tenemos ahora. Los judíos solo tenían todo el Antiguo Testamento y los profetas. Entonces muchos creían que, como se hablaba de yo voy a venir a libertad al cautivo, que ese es un tema que ya voy a tocar también, porque incluso Jesús cita a Isaías
cuando dice yo vine a libertar al cautivo y todas esas cosas. Bueno, no es el tema de hoy, pero el judío esperaba a un Mesías como un guerrero que le iba a dar batalla al pueblo de Roma, que era el pueblo que los oprimía. Me imagino yo que se esperaban una persona imponente, opulente. Se imaginaban un líder político. Se imaginaban un líder con poder. Se imaginaban, ¿sabes? Cuando yo hablé del perdón, yo dije algo. Todos quieren decir, dejamos esto en las manos de Dios y ponemos todo que Dios juzgue. Sí, pero ¿qué es lo que nos dice el corazón? Yo quiero poner esto en las manos de Dios porque entonces, ¿pero qué está esperando mi corazón? Mi corazón está esperando que a la persona que me hizo daño, que habló de mí, que actuó mal en contra de mí, mi corazón está esperando que entonces yo le dejo todo en las manos de Dios, pero está esperando que Dios le mande fuego del cielo. El judío pasaba lo mismo. No se imaginaron que iba a venir un Jesús a cambiarles, que iba a querer cambiarles el corazón. Que te iba a preguntar, bueno, yo mando fuego, pero ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te cambiaría el corazón o solo estuvieras, ahí está, ese es mi Dios, ¿ve? Hizo justicia. Que me toque hacer nada, amigo. Pero recordate que lo que quiere la ley de Dios es cambiarnos a nosotros de primero. Entonces, no se imaginaron. De adentro para afuera. Exacto. Entonces, ellos esperaban eso porque ellos estaban esperando la justicia que todo ser humano espera. Que le caiga fuego a este tipo y que a todos los romanos los querían ver muertos. Según que lo que he aprendido, he entendido cada vez que yo escucho de fariseos, son personas que se rigen mucho por un texto que no tiene un análisis, que no tiene sentido común, que no tiene un sentir, sino que es como está ahí, totalmente cuadrado. No hay ninguna flexibilidad, no hay un contexto que la cambie, sino que solo es un texto cuadrado donde ni siquiera se le pide a Dios un discernimiento, porque ahí está. Ahí está. Y hay muchas veces, hay cosas que Él lo puede entender de una manera, Él lo puede entender de otra manera. Todos podemos entenderlo de diferente manera. Pero cuando tenemos el sentir de Dios, todos vamos a entender lo que se tiene que entender. O sea, por eso, ahí vamos. La palabra se lee con el Espíritu. Si no la lees con el Espíritu, todo y eso, mira, pues, y eso es lo que se está viendo ahora. ¿Por qué crees que iglesias evangélicas hay 3,000 denominaciones? Porque, digamos, vos y yo pertenecemos a la misma iglesia. Y ahí voy a explicar un poco de lo que eran los fariseos. Que los fariseos eran judíos. O sea, todos somos judíos. Somos el pueblo de Dios. Ok, todos somos el pueblo de Dios. Pero dentro del judaísmo estaban los fariseos. Y los fariseos eran, por ejemplo, entonces veniste vos. Pertenecemos al judaísmo. Pero de repente vos te involucraste tanto en la palabra, en la ley, pero sin entendimiento, agarrando la pura letra. Entonces vos te hiciste tan estricto, la propia ley te endureció tanto que ahora, si por ejemplo nuestras mujeres, poniendo un ejemplo que es el más sencillo y que tal vez ahora no se da mucho, porque ya se ha aflojado bastante esa parte nada más, pero hay muchas iglesias que lo mantienen todavía, pero tal vez es un ejemplo, tal vez muy sencillo para que todas lo puedan entender, pero de repente vos te metiste tanto y que vos empezaste a creer que si la mujer no tiene una vestimenta hasta los tobillos, vos empezaste a creer que si la mujer no tiene una vestimenta hasta los tobillos, no es santa, porque vos crees que si enseña un poco de pierna, ya está incitando algo, pero eso lo crees vos. Entonces, el fariseo empezó a endurecer la propia ley dada por Dios, pero la empezó a poner sobre esa ley sus propias leyes. Pero es porque vos crees. ¿Qué se da el día de hoy? Por ejemplo, me recuerdo yo que cuando empezó a entrar un poco la música un poco más movida, y eso que en esa época
no era lo que se escucha ahora, hablando de una música cristiana. Empezamos, yo me recuerdo que uno de los más usados por el Señor en la música ha sido Marcos Witt. Y me recuerdo que en aquel entonces, yo era un niño, él empezó a sacar un coro que decía: Cristo no está muerto, está vivo, pero la sacó un poco más movida a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Sí, está vivo. Y la gente levantaba las manos. Iglesias un poco más libres y se miraba. En aquel entonces no estaba la comunicación para todos, pero olvídate, yo me recuerdo que muchas iglesias dejaron de cantar los cantos de Marcos Witt que nos llenaban de tanta bendición, que hasta el día de hoy, por ejemplo, hay un coro que a mí me gusta mucho cantar y lo canto constantemente cuando entro en oración, es la de porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Vaya, todos esos coros nos habían ministrado, pero él saca ese coro y todo lo que él hizo para mucha gente era basura. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que lo que pasa es que esa música ya no le gustaba a los pastores. Pero ellos entonces, ¿qué empezaron a decir? Como a mí no me gusta, a Dios tampoco. Sí. ¿Me entendés? Entonces empezó esa situación en la que, es lo que te digo, entonces el fariseo era una persona que ya impuso leyes por lo que vos crees. Creo, según te voy entendiendo ahorita, según ellos alcanzan un nivel de santidad donde su sentir siempre va a ser de Dios, según ellos. Exactamente. Que porque son pues cristianos. No pueden ser cuestionados. No pueden ser cuestionados. Son personas que pueden cuestionar a todos. Pero ellos no pueden ser. Pero ellos no pueden ser cuestionados porque todo lo que ellos sienten es del Espíritu. ¿Me entendés? Y ahí es donde empezamos nosotros a cometer un grave error. ¿Ya? Personalmente te lo digo, yo fui un fariseo. Y cuando el Señor me empezó a llevar a conocer el fariseísmo, donde más profundicé fue en este último año y medio que me quedé solo. A las únicas personas que Dios seguía hablando era a tu persona y a Alice y a unos jóvenes. Pero yo muchas veces estuve leyendo y el Espíritu me estaba hablando y me estaba ampliando muchas cosas que yo mismo me quedaba en mi escritorio llorando y decía: Señor, yo era así. Yo llevaba a los jóvenes a un sitio donde, porque a mí no me parecía, no era de Dios. Era impresionante. Cuando yo me empecé a dar cuenta, yo digo, qué tremendo es entenderlo de esa manera. Vos lo puedes estar entendiendo ahorita con el texto y la explicación que te lo estoy dando. Pero entenderlo cuando vos has sido un fariseo, ¿sabes qué voy a entender? Pega mucho. Me encantaría que me corrigieras, porque más o menos si me equivoco no que lo voy entendiendo. Si regresamos a cuál es la imagen que en realidad tenemos de Jesús y cómo esta gente se lo imaginaba, Jesús vino con una imagen de humildad, que es la primera. Y a veces no se define mucho la humildad. La humildad, mucha gente piensa humildad que es una persona sencillita, pobre, que no habla, y no. En resumen, la humildad es saber qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer y andar alardeando. Así de básico. Y yo siento de que lo que voy entendiendo yo del fariseísmo de los fariseos es de que alcanzan un nivel de santidad según ellos por las acciones, valga la redundancia, que hacen, pero llega a un punto donde son acciones sin un sentir. Porque yo puedo estar yendo toditito los días a la iglesia a arrodillarme a las 5 de la mañana y orar 2 horas. Salgo de ahí y soy un terrible papá, un mal esposo, un mal... ¿Me entiendo? Pero porque como yo estoy cumpliendo con esa función
todos los días alcanzo un nivel de santidad, el cual me acerca a Dios y por lo tanto los sentires que yo tengo vienen de Dios. Eso es lo que voy entendiendo más o menos yo. Es exactamente así. Ahora agregarle que los fariseos eran unas personas que eran los más doctos en la ley. Te conocían. Y es exactamente lo que pasa hoy. Que son los que te recitan, memorizan. Por eso cuando Pablo entra en juego, ya ser discípulo, una de las cosas que sí es que aquí no se trata de quién sabe más. Para resumirte muchas cosas que dijo Pablo, y una de las cosas principales que Dios enseña es amar, no a juzgar. Entonces, vamos a esto. Imagínate que viene un Jesús, un Mesías, que viene a separar, o sea, le viene a decir a este fariseo, ustedes están mal, tienen mucho conocimiento y son ustedes los que enseñan, pero ustedes le son más fieles a eso porque creen que, porque saben un montón, porque ustedes recitan la palabra, porque han leído muchos libros. También eso, ¿cómo te diría yo? Eso también creían ellos que era parte de la santidad de ellos. Gran equivocación. Si vos entendés, yo siempre he predicado y les predicado a los jóvenes, miren, si ustedes logran entender un versículo de la palabra de Dios y eso ponen en práctica, son más bendecidos que saber toda la palabra. Ahora te voy a decir algo. Después que vino Jesús, por ejemplo, los discípulos no tenían Biblia. Las iglesias que se quedaron no tenían Biblia. Te voy a decir algo. La gente que era la iglesia, la que se quedó siendo iglesia, el origen de la iglesia se perdió. Si vos te das cuenta, mataron a los discípulos. ¿Quiénes? La misma iglesia. La misma gente. La misma gente. La misma gente. Vos te puedes dar cuenta que entre los Corintios y todas las cartas de Pablo empiezas a ver aquellas cosas. Ya se empezó a dividir la iglesia. ¿Qué? Te voy a decir 30, 40 años después que Jesús murió. Me equivoco si te diría que esa gente también fue incitada por la gente que creía tener la verdad. El problema es que había una mezcla. Recordate que los fariseos se quedaron. Los fariseos no fueron derrocados después de la muerte de Jesús. Con más ganas regresaron. Exactamente. Se quedaron más y fue una mezcla. Entonces vino un Jesús que viene a hacer el corte a los fariseos. Viene a decir, ustedes no son pueblo. Bueno, empieza con Juan. Juan, cuando llegaban al desierto a bautizarse, les decía, hey, arrepiéntanse ustedes. Y no me vayan a decir ustedes que porque ustedes me dicen que son hijos de Abraham, porque Dios de estas piedras puede levantar una nueva generación, una simiente. Entonces ¿por qué? Porque creen que, como decían, aquí dice que todos los judíos somos hijos de Abraham y que nosotros somos los que pertenecemos a Dios. Eso es lo que te están diciendo ahora también. Sí. Yo voy a una iglesia, usted es el pecador que no asiste a ninguna iglesia. Hey, cuidado, porque Dios puede levantar a una iglesia de las piedras, como decía Juan. Entonces, viene a separar, viene a hacer el corte, el fariseísmo. Imaginemos, está el judío que está esperando un Mesías. Están los fariseos que le cargaban, aparte de la ley judía, que ya era bien pesada para los judíos cumplir. Ellos estaban siendo oprimidos por la propia ley, estaban siendo oprimidos también por el fariseo, pero también por Roma. ¿Te puedes imaginar lo que esta gente vivió por todos lados? Muchos años. Sí. Bueno, y aparte estaban los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Si vas a la historia y entramos en historia, teología y todo eso, eran tribus, pero al final empezaron a encontrar que cuando se refería a gentiles se refería a todas las naciones. O sea, entonces judíos, romanos y de ahí todos los gentiles que eran naciones. Por ejemplo, decir Guatemala. De ahí todos nosotros. Guatemala somos el pueblo de Dios. Y Guatemala está siendo oprimida por Estados Unidos, son los romanos. Y todos los demás son los gentiles.
Está México, El Salvador, Honduras. Todos ellos serían los gentiles. ¿Me entiendes? Entonces estaban los gentiles. Y ningún judío podía tener una relación con un gentil, porque el gentil tenía sus propias costumbres, tenían sus propios dioses. ¿Me entendés? Ellos no estaban esperando un Mesías ni se les aparecía. Admiraban, muchos pueblos admiraban al pueblo judío. Sabían que ellos tenían un Dios y muchos gentiles estaban convertidos al judaísmo. Muchos romanos estaban convertidos al judaísmo antes de que viniera el Mesías. Y cuando apareció el Mesías, adivina a quién fue. A los gentiles. ¿Quién le creyeron? Los gentiles. Los romanos. Entonces, de ahí es donde viene el tema, porque todo esto desata no solo, porque no solo es el milagro de Jesucristo. Claro, eso es impresionante, pero cuando vos agarrás todo el contexto de esa historia, vos no solo mirás una sanidad, vos mirás a una mujer que está siendo oprimida por la ley judía, porque en Levítico está donde una mujer con flujo de sangre, o sea, que no sea de sus días, tenía que ser oprimida y tenía que vivir aislada, porque era una mujer inmunda, ¿ya? Estaba aislada, no podía tener sociedad, cargaba con ese pesor. Segundo, el pesor de tener su enfermedad. Sí. O sea, por eso yo decía en la predicación, Dios me enseñó algo a mí. Siempre que tengas una persona, siempre que yo te envíe una persona para que vos le ayudes, recordá que la persona te está contando su sufrimiento, su enfermedad, su problema, su situación. Lo que te cuenta en 5, 10, 15 minutos, hasta en media hora, es lo que esta persona ha vivido por 7, 5 años. Para que puedas dimensionar, me decía el Señor, para que puedas dimensionar lo que esa persona está sufriendo, tenés que imaginar el día al día por 5 años de esa persona. Y así logras dimensionar mejor. Entonces, cuando lees esta historia, ya de esa manera decís, una mujer con 12 años viviendo de esa manera, siendo oprimida, siendo marginada. De por sí solo levantarse en la mañana ya era un problema, imagínate. Y luego tener que funcionar en una sociedad en la cual... Que eso ocurre bastante. Creo que tal vez ya vamos a ir tocando esa parte. ¿Cómo resolvía ella su vida si ella no podía ser partícipe de la sociedad? Nada. Imagínate qué carga la que esta mujer llevaba. Ahora, te voy a decir algo. Ella era una pecadora. Ella se sentía... Imagínate que yo te diga, no te me acerques porque vos sos inmundo. O sea, eso lo vivió por 12 años. Pecadora. Ella no podía acercarse a la gente. O sea, la gente la miraba y la menospreciaba porque ¿qué pasa con el judío? ¿Qué pasa con el fariseo? Es lo que pasa el día de hoy. ¿Qué hizo la ley? ¿Qué hizo que un espíritu de superioridad? Usted es inmunda. El corazón de la gente. Usted es inmunda. ¿Qué vemos ahora? Mundana. Usted es mundano. Acérquese a los pies de Cristo. Vos, hay gente que no asiste a una iglesia que guarda más la ley de Jesús que los propios. Es bastante común también ver eso. Tal vez por eso ha sido más señalado también, al menos yo lo vi, lo escuché. Se da mucho más en las iglesias evangélicas, es el recibirte de una vez, apuntándote de una vez. O sea, no es ese recibimiento con amor y empatía de entender cómo ha sido tu vida, porque, por ejemplo, lo que me puedo imaginar de hoy en día, yo que quién puede hacer uno de esos casos de esa mujer con flujo de sangre siendo excluida, puede ser una persona con una depresión severa, puede ser una persona con una enfermedad no solamente mental, puede ser un vicio, ¿me entendés? Donde ya automáticamente estás marginado por la sociedad, por tu familia, y buscas una iglesia, buscas una congregación, y lo primero que va a hacer es, en vez de recibirte con amor, si vos vas a buscar un consuelo en Dios, no a que te apaleen, ¿me entendés? Mira, entre paréntesis,
cosas que uno ve dentro de una iglesia donde prácticamente son fariseos, vamos. Una vez estaba a cargo yo del grupo de alabanza y un joven que pertenecía al grupo con sus amigos del colegio se fue a tomar, se puso una borrachera de esas que vos y yo no conocemos. Y pues obviamente se dobló, como decimos, y lo fueron a dejar tirado a su casa, los propios amigos, porque se dobló. Tomó demasiado, él no estaba acostumbrado a eso y se dobló. Me recuerdo que yo no vivía cerca, entonces enviaron a un anciano de la iglesia. Y a los años me enteré de esto. Pero me decía, porque él se quedó conmigo y me dice, mira pastor, si viera lo que usted está hablando del fariseísmo, porque fíjese que se recuerda de aquella vez que yo así con vergüenza, que yo tomé y que no sé qué. Sí, ¿qué pasó? Es que ¿sabe lo que pasa? Que llegó el anciano tal y llegaron con todos los jóvenes. Pero ¿saben qué fue lo que hicieron? Dice que el anciano sentó al muchacho así como en medio de todos y le empezó a decir, miren, eso es lo que pasa por no seguir a Cristo. Eso es lo que pasa cuando ustedes dejan de asistir a la iglesia. Perfecto ejemplo. Entonces, perfecto ejemplo. Exacto. Entonces, en vez de decir, papá, seguí adelante, levántate. Pecados. Consuelo. Vamos a tener un consuelo. No, es ir con la ley. Yo le dije, ¿en serio eso hicieron? Sí, me dijo. En vez de yo esperar que dijeran, mira, seguí adelante, no te preocupes, hombre, mira, todos aquí cometemos todos somos pecadores. El tuyo fue muy visible, papadito Pedro. Seguí adelante, hombre, de eso se trata. No, mírenlo a él. Wow, no, y pasa. Es impresionante. O sea, eso pasa muchísimo. Yo siento de que lo escuché muchas veces a través de mi vida. Cuando de alguna manera yo evitaba mucho tocar el tema de Dios, porque como alguna vez lo hemos hablado, yo hasta me llegué a considerar ateo y desde mucho tiempo evitaba las conversaciones de religión porque te voy a decir específicamente por qué. Era porque yo no me sentía apto para abrir la boca. Yo entendía de que no tenía yo ninguna materia como para refutar algo, entonces mejor lo evitaba. Pero sí me percataba de eso, que cada vez que hablaba de alguien o alguien se desahoga, que a veces la gente se desahoga sin que le diga nada a vos, y mencionaba por alguna razón la iglesia, y siempre ese era el factor común, especialmente en una iglesia evangélica, es de que ya saben y la gente asimila que te van a recibir con pago, o sea, de una vez a juzgarte, de una vez a ver de qué manera te enderezan. Y es que precisamente ese es el fariseísmo. Te podés imaginar que la Biblia relata cómo es que un día Jesús entra a un templo en el Sabbat, que el día sábado, que el judío guardaba el séptimo día siempre, y entra a una sinagoga, empieza a leer y hay un hombre que tiene la mano mala, tiesa, doblada. Y dicen que todos esperaban, los fariseos y sacerdotes, ellos dijeron, si sana a este hombre, nosotros lo vamos a señalar. Porque no se puede sanar, no se puede trabajar nada el día sábado. Entonces, viene Jesús y como conocía lo que pensaban, vino él y sanó. Y le dice, ¿por qué sanas? Mira, imagínate, volviendo a la empatía, solo imagínate vos la poca humildad de esta gente y la falta de empatía de no ver que una persona que a saber cuántos años vivió con ese impedimento y no entender. No. ¿Entendés? No, es que la ley así es y... Wow. Endurecidos completamente. Entonces, mira, yo lo que quiero que entienda, posiblemente va a haber mucha gente que me conoció en mis tiempos de fariseo.
Y van a decir, ay, ahora cómo habla. Si él era así. Sí, yo lo reconozco, viviste. Yo lo viví. O sea, yo viví toda esa época. Y ahora que mis ojos fueron abiertos y todo, yo digo, disculpen, pero qué estupidez. Qué estupidez, porque realmente, por eso es de que nosotros vemos que al día de hoy, si nosotros hiciéramos un recuento de la gente que, como normalmente decimos, se convirtió al evangelio, ¿cuánta de esa gente está parada? En su mayoría, me atrevo a decir que el 98% de esa gente ya no está en las iglesias. Porque ¿quién aguanta esa ley? No. Ahora, entonces, ahí va un poco el tema donde esta mujer tenía ese pesor. Uh-huh. Viene Jesús, pero vamos a esto, viene Jesús, anda caminando por ahí, la gente lo apretuja, como todos ahora lo están haciendo, y viene la mujer y toca. ¡Pum! Pero vamos a esto, ella se estaba saltando toda la ley. De hecho, aquí la tengo. Hay una parte donde decía, lo hiciste de esta manera. Si tu mente misma te detiene a buscar de Dios, según siguiendo la ley. Exacto. Ella, te puedes imaginar, mira, pues, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que ella vivió? ¿Por qué es mencionado el milagro de Jesús? Según la teología, si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, wow, sería un libro completamente enorme. Pero resaltaron ciertos, el Espíritu Santo más resaltó esto, lo más relevante. ¿Por qué? Porque mira, ella, y por eso es que hoy en día esta palabra es bien importante, porque ella, según la ley judía, ella al acercarse a Jesús estaba transgrediendo la ley. Por inmunda, ella no podía acercarse. Ella te podría decir que ella se sentía como una pecadora. Era un pecado que ella tocara a Jesús, ¿verdad? Aparte que tenía toda una población que posiblemente ya la conocía. Entonces ella se arriesgó. Pero ahí vamos a esto. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el verdadero evangelio? Porque ella tuvo que decir, es que hay algo, yo me imagino a esa mujer, porque ¿qué le decía su mente según la ley? No podés tocarlo. Sos una pecadora si lo tocas. No, o sea, la mente trabajando ya con una ley implantada en la mente. Decís, no. Pero ella sentía algo. Pero es que yo no sé, yo puedo sentir que si yo, aunque sea, toco el borde del manto, yo puedo ser sana. Yo tengo fe que Él me puede sanar, porque yo no sé si Él es el Mesías. Yo no sé si Él, no sé, pero yo siento algo. Tuvo que derribar toda su información judía, toda la información judía, todo tuvo que derribarla y decir, este es mi último intento. Es de verdad analizar ese sentir, porque de hecho aquí lo tengo también subrayado, donde específicamente mencionabas, ¿por qué te sientes indigno? ¿Porque te lo dicen? Porque este es el caso específico de ella. Exactamente. A ella le decían que era indigna. Impura, indigna. Tomó un momento para de verdad conectarse con Dios y tener ese sentir. Porque hay veces que a cuántos no nos ha pasado que sentimos como que algo nos lo dice. O sea, porque a veces nuestro entendimiento no llega a saber que es Dios quien te lo está diciendo. Y también no todo el mundo tiene la dicha de poder escuchar la voz de Dios como tal, pero sí tienen esos sentires. Por ejemplo, Alice. ¿Qué le decían a Alice de mí? La gente, los fariseos. ¿Qué le decían de mí los fariseos? No, a él no lo sigas. Él está contaminado. Él es un rebelde. Él se fue de nosotros. A él no lo sigas. Ni lo vayan a seguir porque él está dando palabra contaminada. Eso es lo que le decían a Alice. Yo en ese momento ni sabía de nada.
Y fue cuando el Señor realmente, la gente cree, porque incluso la gente, muchos dijeron que yo ahora, años atrás, cuando empecé a salir en redes sociales, predicando la palabra de Dios, que realmente de primero le predico a la gente que está conmigo, y entiendo yo eso, que primero es para la gente, para mí, luego para la gente, y luego para tal vez Dios va a alcanzar en su conocimiento a más de alguien a través de las redes sociales. Pero cabal fue un mes antes que ella viniera conmigo que el Señor me dice, transmití en vivo en Instagram. Fue un miércoles que yo iba para la iglesia y yo dije, ay, transmitir en vivo. Para mí, de verdad, salir en redes sociales ha sido una de las... complicado. Es muy complicado porque se entiende que en las redes sociales cualquiera te puede comentar que ahí van a estar los fariseos, que te van a dar pedradas a morir y que te van a agarrar. Ahora, si ni siquiera tal vez te podría decir yo he alcanzado mucho público, pero desde ya recibo las críticas y ya recibo insultos. Entonces, ha sido muy difícil para mí, pero bien, bueno, entonces mira lo que pasa. Entonces empiezo a transmitir. De ahí dejé de sentir que ya no lo tenía que hacer. Entonces ya no dejé de transmitir, siempre publicaba reels y cosas así. Y en enero viene Alice. Pero ya ha pasado el tiempo, el Señor me dijo, pregúntale cuándo, porque ella me dijo, mira, Lester, es que a nosotros nos habían dicho esto y esto y esto, que no te siguiéramos, pero yo dejé de seguirte. Pero yo empecé a tener sueños donde vos aparecías. Donde me decían, le aparecía su pastor y ella iba a hablar con el pastor y el pastor en el celular todo distraído. Decía, no, es él. Entonces aparecía yo para simplificarte todos los sueños que ella tuvo. Entonces viene ella y cuando empezó a tener esos sueños, yo extraño, entonces me empieza a seguir en redes sociales y adivina con qué se encontró, con las transmisiones en vivo. Y entonces el Señor me dice, pregúntale cuándo fue. Y yo le dije, mira, más o menos te recordás cuándo fue. No es casualidad, fue exactamente cuando a mí el Señor me dijo, transmití en vivo. Y ella pudo haber dicho, pues como vos decís, muchas veces la gente cree que es un sentir propio, pero no se está dando cuenta que es un sentir de Dios. Así es. Y mirar todo lo que ha pasado, pues, o sea, entonces ahí te das cuenta. Y eso es una de las, por ejemplo, para mí el testimonio de Alice y de tu familia ha sido una de las formas en las que Dios me ha dicho, yo estoy con vos. Por eso me atrevo a estar hablando de esta manera, porque es bien bonito vivirlo solo y vivirlo en mi casa y ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en mis hijos y mi esposa, cómo Él mantiene todo el equilibrio de mi vida. Pero cuando Él te dice, bueno, ahora vas a tener que compartirlo y vas a tener que compartirlo con gente que no te va a aceptar. Ese es otro rollo, pero el testimonio de tu familia ha sido para mí un fuerte que me ha mantenido y que ahora me da ¿cómo te dijera yo? El testimonio de que todo esto no es en vano, todo este entendimiento. Sí. Y entonces el Señor ha tenido que quebrantar y limpiar de mí todo fariseísmo, llevarme a muchas cosas que posiblemente nunca las voy a contar, pero sí me ha llevado a esos puntos donde yo ahora puedo entender lo que esa mujer vivía. No porque yo fuera ella, no, yo me veo como el fariseo. Yo cuando leí la historia, yo me vi como el fariseo. No me miraba como la mujer de flujo de sangre. En un momento de mi juventud sí, fui oprimido por la misma religión, pero después yo me convertí en uno de ellos a oprimir gente. Porque es lo único que haces y es lo único que hace una ley. Y entonces ahí fue cuando el Señor me dio la mujer de flujo de sangre, es todas estas personas que, como decías vos ahí, es nada más la mente por tu conocimiento religioso que te está diciendo que no tenés acceso a Dios y que Dios no va a hacer ningún milagro en vos, ni Dios va a arreglar tu situación hasta que vos vayas a una iglesia a buscarlo. No es así. ¿Sabes cómo es eso? Es como que te dijera yo, me recuerdo cuando nos contaba lo de tus clases de fotografía.
de que vos con 2 años, 3 años, te topabas con gente que tenía 7, 10 años. Entonces decís vos, ya se hacía llamar fotógrafo una persona con 10 años. Pero el hecho de que sea fotógrafo no quiere decir que sea un buen fotógrafo. Exacto. ¿Va? Con esta hay otra con lo que resonó conmigo bastante el día el mensaje, porque en los testimonios de Alice hablábamos como también indirectamente en mi caso, también más directo que indirecto, pero por ser su esposo, por ser una familia, pues también otras personas se ven involucradas, ¿no? O se ven afectadas. La parte que me llamó muchísimo la atención, porque yo el día de hoy la veo y son por las cosas que uno doy gracias a Dios todos los días. Dice, aparte de ser sanada, fue reintegrada a su familia, a su vida. Porque fíjate que, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros dejamos de viajar, dejamos de tomar vacaciones fuera de Esquipulas porque no podíamos viajar. No íbamos a ciertas reuniones porque alguien no podía comer lo que había en el lugar. Se empezó a llenar tanto de limitaciones por su condición, de que obviamente no solo la limitaba a ella, me limitaba a mí, limitaba también a nuestra hija. Entonces hoy en día que veo cuando nos reunimos, vamos a alguna reunión familiar o vamos a visitar a alguien o simplemente vamos a un lado, ver esa reintegración en la vida cotidiana, pues, que eso, te lo juro que no, yo no le había puesto tanta atención hasta ese día. Dije, wow, ese es el caso de nosotros. Y a mí me sorprende porque ni yo lo había visto. O sea, realmente yo no lo vi. Imagínate, para que te des una idea, que las pocas veces que, por ejemplo, fuimos a una reunión, había una carne asada, por ejemplo. Ella tenía que llevar su comida aparte, ¿verdad? O si no, ver qué otra alternativa había. Era todo un protocolo para salir. Sí, viajar era muy complicado también porque ya tenía... O sea, te imaginas cómo entonces mejor fuimos limitándonos y limitándolos y limitándonos. Y también era incómodo a veces, donde llegaba a un punto donde... Ay, no, porque pobrecita ella. O... ¿Sí me entendés? Tal vez de una manera empática tratan de sentir por vos, pero no se dan cuenta que te están excluyendo. Entonces es complicado, pero sí resonó bastante conmigo eso. Sí. Y esa es una de las cosas que a veces yo digo, ¿por qué nunca yo escuché una prédica así? Uh-huh. Porque ya cuando el fariseo está tan tomado por su propia ley, ¿sabes qué es lo más curioso? Que toda esta gente que yo he conocido muchos terminaron haciendo los pecados que ellos mismos señalaron en un montón de gente. Ahora, que tomando el ejemplo de Alice, que se asemeja mucho con esta mujer, que en este caso es la víctima. Es la víctima del fariseísmo, era la víctima de la ley judía. Uh-huh. No solo la separación social, sino también lo pecadora, lo inmundo que ella se sentía, y era algo que ella, exactamente como Alice, no es algo que ella pecó, no es algo que ella hizo, empezó a suceder de la nada. Uh-huh. Es bien impresionante ver cómo, como Alice testificaba, ¿qué te decía tu pastor? Pues no, es que vos, como escuchás a otros pastores, por eso no te sanás, porque no estás bajo la cobertura. A la gran, vos te podés imaginar a un Dios así. Si vos estás en un pueblo, si vos estás en una ciudad... Oí mi palabra, pero solo aquí. Solo aquí. Solo tenés que escuchar mi palabra, solo lo que yo digo, porque si no, no te funciona. ¿Y cuántos años la mantuvieron de esa forma? Porque entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el Espíritu Santo ya no estaba con ellos, que el Señor ya no estaba con ellos. Bueno, y viene el Espíritu Santo y viene con el rebelde, viene con el que estaba dando palabra equivocada, y el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Qué te dice eso? Ahí te marca. Deja que se manifiesta.
En tiempo récord. En tiempo récord. Fue algo bien impresionante y como te digo, me asombra mucho porque realmente yo no, bueno, como uno no lo ha vivido y es lo que yo les decía a ustedes. Miren, yo nunca he vivido lo que vos viviste con Alice, jamás. He pasado situaciones difíciles, pero no, tal vez ni en mi mente cabe que es tener una depresión y vivir situaciones encima de la depresión, vivir situaciones como las que ustedes vivieron. Y ver cómo es que el fariseísmo, en vez de ofrecerte amor, libertad, compañerismo, ¿me entendés? Levantarte, te ofrece una ley que te va a hundir más. No te está liberando. Entonces, por eso es que el Señor me decía, y voy a desarrollar este tema en otra ocasión, pero me decía, ¿a quién vine a liberar? Porque el pueblo de judío pensaba que cuando Jesús dijo, vine a liberar al cautivo, a liberar al esclavo y todo eso que está en Isaías, y Jesús lo dice, la gente creía que lo estaba diciendo por ellos, pero realmente vino a liberar a la gente de la ley judía. Vino a liberar a la gente que estaba siendo oprimida por la ley, porque la misma ley dice, no dio los frutos que tenía que haber dado la ley. Y podés decir, pero Jesús dijo que no iba a quitar la ley. Es que la ley no fue hecha para imponerla en la gente, fue hecha solo para decirte, por esta línea tenés que ir. Mira, tu carne te va a pedir que forniques, tu carne te va a pedir que robes, tu carne te va a pedir que odies, que envidies. Esa es tu carne. Pero antes, que no había ley, la gente vivía como animales. ¿Qué es la ley? Lo que te va a decir ahora, que mira, aunque tu alma te lo esté pidiendo, vos no lo tenés que hacer. ¿Ya? Pero eso no es una imposición. Y el Espíritu Santo de Dios, que ahora nos fue dado a nosotros, ahora Él nos ayuda. El mismo poder de resurrección que estuvo en Cristo Jesús está ahora en nosotros para que nosotros podamos batallar con todas estas inmoralidades que, independientemente de religión, que independientemente de espiritualidad, cualquiera que teniendo su matrimonio adultere con una persona, cualquiera, le va a afectar, va a destruir su familia. Sean muy católicos, sean muy evangélicos, sean lo que sean. La fornicación va a destruir el hogar. ¿Ok? La envidia, sea cualquiera que sea la persona, una envidia te puede llevar a meterte en problemas sociales, socioeconómicos terribles. Claro. ¿Me entendés? Sin importar, hablando nada de espiritualidad. Sí, son cosas básicas. Son cosas básicas y por eso hace unos 2 días el Señor me decía, ¿qué es más importante? Oigan con esto, y esto lo voy a dejar ahí. Apunten. Y estén atentos, porque yo mismo estoy aprendiendo. Si usted me quiere venir a criticar que usted no sabe palabra, está bien, pero el que tenga oídos oiga, dijo Jesús. Me decía el Señor, ¿qué es más importante entonces? Porque me llevaba al versículo donde Pablo dice que los gentiles, no sabiendo la ley, escucha esto, los gentiles, no sabiendo la ley, aplican más la ley a su vida, te lo voy a ejemplificar así, por el instinto que tienen, dice. Me suena bastante familiar eso. Por el instinto que tienen. Y de todos modos dice, el gentil, sin saber la ley, tanto como el gentil como el judío, van a ser condenados y juzgados por esa ley, aunque no la conozcas. ¿Por qué? Porque el judío tenía la palabra de Dios, tenía la ley, pero el gentil solo tenía el instinto. Y es lo que yo te estoy hablando. Aunque vos no tengas nunca espiritualidad, aunque vos no sepas que la Biblia dice que adulterar, fornicar es malo, vos sabés que estás haciendo mal. No, sí hay mucha gente, de hecho lo mencionaste en un punto, que hemos conocido gente a través de nuestra vida de religión X, no sé, ninguna en específico, pero son personas que son buenos padres, son personas que da gusto platicar con ellos,
Son gentes que tuvieron la dicha tal vez de haber nacido con un mejor sentido común, el cual te dice que no hay necesidad que tengas 2 dedos de frente ni que seas religioso para no robar, para no matar. Han sido guiados por el instinto. El instinto que habla la Biblia. Yo conozco mucha cantidad de gente, mucho más que cristianos y evangélicos y católicos. Y mormones rectas, y lo que querrás. Personas rectas. Personas rectas. Personas que son más amables, que no necesitan tener un título religioso o decir que creen en Dios para ser amables, para ayudar al pobre, y lo hacen en silencio. ¿Me entendés? O sea, es impresionante. Entonces el Señor me decía, ¿qué es más importante entonces? El instinto. ¿Me entendés? Porque el conocimiento te va a ayudar. Pero si vos realmente sos guiado, ahora te imaginas una persona que ha sido guiada por su instinto, ¿ya? Ahora le ponemos al Espíritu Santo. Si esta persona solo con el instinto no conoce nada de la palabra de Dios, nunca en su vida ha ido a una iglesia, no se mete en esas cosas, pero quiere conocer más de Dios, y digo, voy a orar. Padre que estás en los cielos, yo me imagino que haría esto el cielo. ¡Qué alabanza! Porque no entendemos que la alabanza pura dice, ahora ofrezcan ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable, porque ese es su culto racional. Entonces, ¿qué me dice esa palabra? Cuando yo estoy en este punto y Dios me está enseñando todo eso, entonces yo empiezo a tener imágenes de decir, bueno, aquí está el señor tal, que por su instinto ha sido buen padre, le ha sido fiel a su esposa, no se mete en problemas, no se mete en chismes. Que aquí estamos muy acostumbrados a ver familias destruidas por el chisme. Muchos pueblos tienen que arrepentirse de este tipo de cosas. Y te puedes imaginar que viene este personaje que está siendo guiado por el instinto. Yo lo veo en la imagen y yo digo, eso es una alabanza verdadera. Ese es el culto racional, porque te voy a decir algo, toditos en esta vida vamos a ser tentados. Don Juan, ¿me entendés? Don Juan, que nunca ha engañado a su mujer, ¿crees que no ha sido tentado? No. Claro, toditos hemos pasado hasta por eso. Hasta más posiblemente, pero su instinto dice, yo retengo mis deseos. Aunque él no lo menciona así, él ni sabe lo que le está pasando. Él solo, con principios y valores, dice, yo no le voy a hacer eso a mi familia. Yo no voy a permitir eso que le suceda a mis hijos. Yo no voy a, o posiblemente él venga de una familia destruida por eso. Él va a decir, no, pero ¿sabes una cosa? No, ¿qué me va a decir el fariseo? Sí, es cierto que él ha sido justo, pero no va a la iglesia, pero no ha aceptado a Dios en su corazón. Es ridículo. Porque yo conozco a gente que tiene a Dios en su corazón, que no se falla cultos, que no se falla nada, y que papadito, cuando vos te das cuenta, en la misma iglesia están fornicando y adulterando. No, mire, aquí tengo una que también me resuena muchísimo con esta. Dice, te pueden estar predicando la ley de Dios, pero ¿qué ley ejerces? Exacto. Es los clásicos miembros floreros, ¿va? Mira, y es que lo que pasa es de que por eso yo decía, hice una referencia porque la gente no entiende, porque muchos me van a criticar, pero la gente no entiende, porque dice, mire, pero no, si el pastor nos habla, ¿acaso que no nos habla el pastor de que el primer mandamiento es amar a Dios nuestro Dios, y el segundo es como igual que el primero, que amar a Dios, amar al prójimo como a sí mismo? Ok, sí, pero te pueden enseñar la palabra, te pueden enseñar la letra, pero eso no quiere decir que te están enseñando a vivir. ¿Por qué? Porque después que terminan de decirte, hay que amar, hermanos, pero miren, nosotros somos los que tenemos la mejor doctrina. Vos estás haciendo una separación. Nosotros, yo vengo de un ministerio
donde cuando se iba un pastor de ese ministerio, yo escuché cuando el propio apóstol dijo, bueno, no sé si es apóstol, pero dijo, miren, los que se van de nosotros, casi que ya están en el infierno. A mí no me lo contaron, a mí no me lo contaron. Yo estaba sentado en un estudio de pastores cuando se habían ido, porque obviamente, imagínate, de ese ministerio se han ido un montón de gente porque han caído en unas situaciones terribles. Pero vamos a esto. Entonces, te pueden estar enseñando la ley, pero con su ejemplo, ¿qué te están enseñando? No me deja eso. Imagínate que aquí tengo una que todavía va uno atrás, o sea que a veces desde niños comienza esa enseñanza que a veces continúa en la iglesia, y es esta parte que dice: nuestros padres utilizaron la palabra de Dios para castigarnos. Pensé que ibas a decir nuestros padres lucharon un día. Ya iba a ser saludo uno. Dice, en vez de utilizarla para bendecirnos. ¿Cuántas veces también nuestros padres... Es que mira eso, mira, es impresionante. Expandí un poquito en eso porque sí, mira, yo creo que, mira, pues yo creo que es más todavía fuerte en un hogar cristiano, y más si es un hogar cristiano fariseo. Para uno de niño, pues que en algún punto tal vez me tocó a mí vivirlo, tal vez no tanto, pero sí lo vi yo en otros casos. Mi mamá no fue tan intensa con nosotros. Llegaba hasta un punto, pero no fue muy intensa, pero sí conocí casos yo de amigos donde sí en su casa eran... Mira, eso es impresionante. Hace caso, si no, Dios te va a castigar. ¿Por qué no lo castiga usted, señora? Si el que lo tiene que castigar es usted, porque usted tiene en sus manos la formación de ese niño. Pero no meta a Dios. ¿Me entendés? No presentes de esa manera a Dios. ¿Qué se está dando hoy en día? Que nadie de estos quiere seguir a Cristo. Porque Cristo en su niñez, Jesús, Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, es juzgar, criticar, castigar. Presentaste por naturaleza a un Dios que más representaba al Padre que a Dios. Yo no te voy a decir que, claro, dice la palabra de Dios que Dios corrige, ¿verdad? Y que cuando Dios corrige es porque te ama. ¿Me entendés? Pero dice la palabra corrige. Corregir. ¿Qué es corregir? Es, hiciste mal esto, pero no te preocupes, te perdono por esto. Ahora te voy a enseñar a cómo hacerlo o cómo no hacer esto. Eso es, vamos corrigiendo. No, castigar es, te pego el cincho, te critico, no te perdono, y aún así te digo que Dios no, posiblemente mejor anda a orar, porque a saber si Dios te va a perdonar esto que me hiciste a mí. Sí. Es algo bien complicado, que no se tome en cuenta en la formación de los hijos. Porque una visión tan nublada. Y entonces te castigo, pero no te corrijo. Y la gente cree que eso es corregir. No, corregir es perdonar. Oí esto. Corregir a alguien es perdonar su falta, pero enseñarle. Eso es corrección. Enseñarle qué camino tomar para no hacerlo. Te lo digo yo. Yo regaño a mis hijos, ¿ya? Mira, de mi boca nunca ha salido, Dios te va a castigar. Jamás, jamás de los jamases. Sí. Al contrario, yo presento a un Dios. Yo mismo le he dicho a mi hijo, Carlitos, cuando yo te falte, ya sea físicamente o cuando tú mires que yo estoy cometiendo un error, anda con Dios. Él es tu verdadero Padre. Él es el que va a estar con vos cuando yo no esté, si te vas a estudiar a otro lado y te sentís solo en un momento, Él es el que va a estar con vos. Yo no voy a poder estar con vos en todo momento. ¿Me entendés? Entonces, yo nunca le he presentado eso, pero
yo corrijo. Carlitos, venga para acá, venga para acá. Lo que hizo con su hermana no es correcto. Castigo yo. Póngase aquí. Eso es lo que quiere. Vamos. Corrijo. Castigo. Sin escudarse en Dios. Nombre de Dios. No tengo por qué mencionar a Dios. Te voy a corregir porque ese es mi trabajo. ¿Ya? Te voy a castigo. Le pongo su castigo, pero también le enseño. Venga para acá, hijo. Mira, esto y esto no se hace. ¿A vos te gustaría que te hiciera yo esto a vos? No se hace. Yo en ningún momento les menciono a Dios. Porque ¿por qué tenemos que mencionarle a Dios? No tiene ningún sentido, empezando con eso. Ahora, ¿te podés imaginar cuánta generación ha crecido de esa manera? Dios te va a castigar. Ahora, llevémoslo a un punto mayor, que ahí es donde yo te digo que empieza a haber fariseísmo. Porque encima de la ley de Dios, que ya la tenemos toditos, que nosotros la podemos hacer porque la conocemos en la palabra o por instinto. Sabemos que hay una ley que rige nuestro comportamiento humano. Ahora, agregale a esos, si ya para eso, para nuestra naturaleza carnal, la ley que Dios impone de no adulterar, no robar, no fornicar, toda la ley de Jesucristo, de alguna manera es pesada para nosotros por la naturaleza pecaminosa en la que nosotros tenemos. Agregale a eso que Dios te da a un padre y este padre administra mal tu vida y te dice, yo no te voy a ayudar porque vos no vas a la iglesia. ¿Cómo así? Y pasa más lo que creemos. Sí. O sea que los propios padres fariseos pueden llegar a marginar sus hijos, aparte de crear un resentimiento hacia Dios. Deja que marginan a los niños. Su función. O sea, ¿cuál es su función? ¿Ser padre o ser Dios? ¿Me entendés? Está actuando. ¿Ser padre o ser Dios? ¿Cuál es tu función? Yo te voy a decir, imagínate, dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son nuestros hijos. Herencia. Hay una diferencia entre la herencia humana que nosotros conocemos, porque la herencia humana, que creo que un montón debe estar esperando que sus pobres padres fallezcan para quedarse con todo lo que le van a dejar, que eso es lo que entendemos por herencia, que eso te va a quedar y vos lo administras como vos querrás, pero eso nunca más va a regresar a tu papá. No. Eso ya te lo dejó, esa es la herencia, pero esta herencia te dice yo te voy a dar esta herencia. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuál es la diferencia de esta herencia? Que esta herencia un día va a regresar a su padre. ¿Cómo va a regresar? ¿Qué cuentas va a dar? ¿O qué cuentas vas a dar de tu función? Por eso te decía, deja que marginan al hijo. ¿Qué están haciendo? No se están dando cuenta que ellos están condenando por su acción, que se ve muy espiritual incluso. Yo no te estoy diciendo nada. ¿Será que eso sería considerado el uso del nombre de Dios en vano? Claro. Es lo primero que se me vino a la ¿Vano? mente. Fíjate, o sea, tanto que le hemos escuchado de advertencias de no usar el nombre de Dios en vano, que lo entendemos todos, pero te digo que primera vez que me resuena, ahí está el claro ejemplo, que nos lo decían a nosotros, pero tal vez los papás a veces lo hacían. Exacto. Entonces, para mí eso es usar el nombre. Imagínate la función de nosotros como padres, que nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos a Dios. ¿Me estás guiando a Dios o me estás volviendo enemigo de Él? Alejando. ¿Me estás volviendo enemigo de Él con lo que me estás diciendo? Porque entonces yo hubiera preferido tener un padre que no tuviera ningún conocimiento religioso, porque ¿qué vemos en la calle? Yo veo un padre en la calle que apoya a sus hijos en todo momento, que absorbe el error de sus hijos. No, pero nosotros los cristianos no podemos, porque somos demasiado espirituales. Tenemos demasiado conocimiento, que nuestra forma de corregir es aplicarle la ley a mi hijo, ley que ni yo mismo cumplo. La voz. Cuando vos creces y te das cuenta de la sociedad evangélica o la sociedad religiosa, porque es que esto no solo se da en el evangelio,
Esto se da a todos niveles. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿ya? Y creo yo que no todos yo estoy siendo bastante atrevido, pero lo hago porque Dios lo ha pedido, en salir y hablar de estas cosas que nadie quiere tocarlas, porque nadie quiere ser marginado, porque nadie quiere ser acusado, porque nadie quiere verse mal. Pero esa es una de las cosas que a mí ya no me interesa mucho, pero es impresionante ver que al día de hoy, si usted es padre, mamá, lo que sea, y está escuchando esto, posiblemente le va a doler y posiblemente usted mismo va a querer defenderse con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es... Ya me imagino los comentarios. Dice. Pero usted está hablando locuras, porque la palabra de Dios dice que el hijo tiene que honrar al padre. Sí, siga leyendo. Dice, ustedes padres no exasperen a sus hijos. Siga leyendo, no se quede con lo que su propio pastor le enseña, o porque su propio pastor posiblemente, por eso su familia está destruida. Es increíble ese día que lo mencionaste. Vuelvo a hacer el recuento yo de memorias que tengo creciendo, ¿no? Y es increíble la cantidad de gente de que usando el nombre de Dios en vano exasperó a sus hijos. Y por eso siempre me pregunté esto yo, fíjate, ahorita estoy cayendo en cuenta, que por qué tantos hijos de cristianos, de pastores, al final terminábamos siendo los más perdidos. Pero cuando pones el recuento, vos te das cuenta que exactamente eso ocurrió. No nos permitieron ver a ese Dios de amor que dé ese deseo de seguir, de emular, sino que todo el tiempo era, te va a castigar, entonces te graba tanto. Mira, no te podías vos caer de la banqueta porque te tropezaste. Porque ya ves. Por no hacer caso. Por mal portado. Me van a decir que no aquí los que están presentes. De la banqueta te caíste porque te tropezaste, se te desató la cinta. Ya ves. Por desobediencia. Algo te está diciendo Dios. Vos, no, hombre. Algo te está diciendo Dios. Mira, pues te voy a decir algo, Byron. Yo llegué ya de adulto. Te estoy hablando todavía en la temporada de los 20 a 30 años. Que yo todavía era marginado por esas cosas. O sea, decía... se me cayó la taza. Yo decía, Padre, ¿por qué me está saliendo todo mal? Pero si estoy tratando, o sea, llegué a esa edad todavía a decir sí. Yo, mira, pues todo era... Es una señal. Yo nunca, o sea, wow. En ese Dios, claro, es un margen del evangelio. Y hay muchos que están en el liberalismo. Hay muchos que van por otro lado. Estamos hablando del fariseo, que era el extremo que estamos hablando, y que de alguna manera también se da no solo en evangélicos, sino se da en adventistas, en mormones, que es una cosa que incluso leyendo un poco, hay una de estas, por ejemplo, los mormones, los adventistas, son... muchos estudios los ponen en categorías de sectas. Imagínate eso. Entonces son sectas que a muchos son afectados por lo físico o por lo económico, que empiezan a ponerle peso a la gente fuera de algo común, ¿ya? Entonces, imagínate, ¿qué es una secta? Muchos evangélicos, muchas de estas religiones se han vuelto sectas porque ya te demandan a vos algo que ya no es común, que ya esto no tiene sentido común, está fuera de lugar. Entonces, regresando al hecho de los padres, les digo, si usted es un padre así y está escuchando esto, solo modifique. Entienda que usted lo que tiene que hacer... Tengo el tiempo de analizarse. Sí, hay que analizarse. Yo les digo algo. Aceptar la verdad es algo que a todos nosotros nos duele. Y ustedes no se imaginan cuánto dolor y cuánta vergüenza he tenido que pasar yo delante de Dios
porque Él me mostró mi fariseísmo. ¿Me entendés? Bendito sea Dios que yo ya había entendido ciertas partes y que mis hijos no fueron inducidos a Jesucristo. En mi casa, la palabra mundano no es una palabra que exista. Una, que exista. Uh-huh. Dos, no es una palabra que denigre a una cierta persona por las características que yo le tengo al mundano. Sí, porque sí, en el evangelio se ha sido... es como lo peorcito que te pueden llamar. Sí, o sea, haz que él es mundano, pero a lo que vamos, no está señalando al mundano que la Biblia menciona, está señalando porque yo le estoy diciendo, yo soy superior y él es mundano, este es el pecador, este es el que no ama a Dios. ¿Me entendés? Entonces, en mi familia no existe la palabra mundano. Se lo digo porque un día me dijo el Señor, pregúntale a tus hijos qué significa la palabra mundano. Y yo les dije, ¿qué significa la palabra mundano? Y los dos se me quedaron viendo así como, no, ¿qué es eso? No entendemos qué es eso. Entonces me dijo el Señor, qué bueno, no les estás enseñando esa superioridad que trae esa palabra. ¿Es bíblica la palabra? Sí, es bíblica. Fíjate, pero nosotros los fariseos la utilizamos, la misma palabra mundano, para designar a una persona que hasta nos cae mal porque no sigue mi religión. Wow, imagínate qué impresionante. Tengo unos últimos puntos, porque no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que sería la última ya. Wow, mira, pues tengo como 3 que se pueden amarrar juntas, porque viéndolos bien, son bastante, pueden ir juntas. Te las voy a leer. La primera dice: creemos que Dios está solo en las iglesias. 1. 2. Creemos que los de las iglesias son los que están más cerca de Dios. Y creo que la última es: solo por ir a la iglesia no estamos tocando a Jesús. Exacto. Mira, el problema es que todo esto que mencionaste, las 3 cosas... Yo creo que la fórmula para llevarte al fariseísmo, según veo. Exactamente. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto no es una situación de una religión determinada. Esto es una situación de cultura. Correcto. ¿Ya? La cultura, nosotros hemos ido creciendo con una cultura donde en una iglesia es donde está Dios. Cuando si nosotros vamos a la Biblia, el mismo Jesús designa que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Una iglesia, la reunión, con esto yo no quiero decir que no es necesario congregarnos. Claro, eso es lo que nosotros hacemos cada vez que venimos y grabamos un podcast o hay una prédica el domingo. Compartimos, comemos, conversamos, compartimos experiencias. Eso es necesario para el crecimiento espiritual, pero eso no es necesario para conocer a Dios. Está como ambolado, ¿verdad? Porque es como que no es necesario que vayas para que encontres a Dios, ni tampoco es necesario que solo vayas para encontrarlo. O sea, mira pues... El primer contacto con Dios y que siempre va a estar ahí es tu casa. Es tu cuarto, es tu oración, es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir? Si agarramos una pared, hay varios bloques. Vos sos un bloque, yo soy el bloque. Formamos esta pared. Pero para que esto sea un templo, necesitamos que haya otra pared y que haya otra pared aquí. Vos y yo y todo el grupo estamos formando esta parte de esta pared. Los que están en otro país están formando la otra pared. Pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Templos somos todos. Porque desde que se rasga el velo de todo el atrio, lugar santo y lugar santísimo, se abre la puerta, el Espíritu Santo ahora está con nosotros, ¿ya? Somos templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué sirve congregarnos? Sirve para el crecimiento, para que te desarrolles. ¿Por qué? Porque es necesario
que yo crezco como seres humanos. Incluso hasta en la sociedad, nosotros somos completamente sociables y tenemos que aprender unos de los otros. Vos vas a una universidad, te topas con un catedrático que te va a enseñar cosas que vos no sabes. No, y no necesariamente tiene que ser aprender textos bíblicos. No. Puede ser aprender del prójimo, experiencias, puede ser aprender de otros. Vos podés, por ejemplo, aquí con Juan Carlos, los he oído hablar sobre su negocio y cómo es que vos y él se pueden ir ayudando, incluso o sea, es un crecimiento. ¿La congregación es necesaria? Sí, es necesario congregarse. La parte de encontrar a Dios no es ahí. Que Dios va a estar ahí. No es grupal. Ahora, que Dios va a estar ahí, sí, porque la palabra de Dios dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí yo voy a estar. Entonces, la congregación es necesaria y sí te podría decir yo, sí es obligatoria. Sí es obligatoria, porque si no fuera obligatoria, entonces vos podrías crecer solo, pero vos necesitas crecer. Si no, te vas a quedar enano. Ser pastoreado también. Ser pastoreado. O sea, por eso es de que, por ejemplo, ustedes fueron enviados conmigo. Aquí está también Juan Carlos y Gaby, que a través de sueño le dijeron, él es el pastor, síganlo a él. Es necesario. Ahora, no, solo por usted, como yo se los digo a ustedes, no, hombre, no cometan el mismo error que han cometido años atrás. Ustedes vienen aquí a recibir información para ir a vivir eso allá afuera. La congregación no significa nada. De hecho, vos sabés que yo, cuando empezamos las reuniones, que no fue cuando empezamos a transmitir, yo les decía a ustedes, cuando el Señor me empezó a hablar, yo me retuve un poco porque yo decía, Señor, pero es que esta gente... O sea, va a ser lo mismo, no hablando de ustedes, sino porque Dios mostraba que va a venir mucha gente, y de hecho lo estamos viendo, y decía, pero es que la gente tiene a la iglesia como, esto es lo principal, esto es Dios, yo voy a la iglesia y ya cumplí con todo. No, la congregación es un 20% del todo del evangelio. El otro 80% sos vos. Es el culto racional que vivís durante 7 días, 24 horas del día. Ese es el culto racional que vos tenés que presentar. La congregación solo es para un crecimiento que vos ves la experiencia que está viviendo aquel, la experiencia que está viviendo que me puede ayudar a mí, o como, por ejemplo, Gaby superó la depresión, como aquel salió de la haraganería, como aquel salió de sus deudas, y eso nos va ayudando a crecer. Claro. Pero eso no es Dios. Dios está contigo en tu casa. Dios está contigo. Es un complementito. ¿Me entendés? Que también hay que saber hacerlo, porque cuando una congregación... Es lo que pasa el día de hoy. ¿Qué se convirtieron las iglesias hoy? En esas iglesias que Jesús fue a patear. Porque ¿qué están haciendo? Negocio con el mismo evangelio. Oye esto, y esto no lo sabe. Y con esto voy a cerrar. Mucha gente sabe de esa historia, que Jesús entra a un templo y ahí hay una venta de aves y de todo, y él tira todo. De panes con pollo. Tenían ahí de panes con tostado y fresco. Tiran todo. Pero te voy a decir algo ahí. Yo sé que esto no lo sabe prácticamente la mayoría. ¿Sabes por qué estaban vendiendo dentro del templo? Estaban vendiendo aves y todo eso. Era un mercado. Era un mercado. Pero ¿qué es lo que vendían? No era un mercado como vos vas aquí al mercado a comprar verduras. No. Las ofrendas. Exacto. Ellos estaban vendiendo los productos que ellos, o sea, los animales, primicias, ofrendas, que ellos iban a... Porque recordate que antes las ofrendas y todo eran por animales, aves, está determinado en Levítico. Usted puede leer ahí todo lo que Dios pedía como ofrenda. Eran una ofrenda de sacrificio y de todo. Eso es lo que ellos estaban vendiendo. Entonces,
Hey, ¿usted qué necesita? Un macho cabrío. ¿Usted qué necesita? Un ave, un paloma, que no sé qué. Aquí está, tenga. Dentro de la iglesia se volvió un negocio, el mismo sacrificio. Dios ya no aceptaba todo eso. Por eso es que viene Jesús y va a patear todo eso, porque oí esto, mira esto. El problema fue que estos religiosos, estos fariseos, esta gente que llegó a tener el poder, hizo negocio de lo que era una demanda del mismo Dios. Convirtieron la ley de Dios, convirtieron una demanda espiritual, la convirtieron en un negocio. Sí, y te voy a decir algo. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Ya? Sí. Dios pide ofrenda, sí pide ofrenda. Claro. La palabra de Dios, usted lee Proverbios, y la gente dice, no, pero es que eso era de antes. No. Dios pide, hey, hónrame con tus primicias, hónrame con tus ofrendas, hónrame con esto. Pero, hey, hermano, tú lo tienes que hacer porque tienes fe en eso. No porque te lo están exigiendo. Yo lo digo, miren, no den nada. De hecho, yo no pido porque... O, por ejemplo, aquí, hermanos, usted quiere bendecir el ministerio. Creo que nunca voy a hacer eso. O en las iglesias que, por favor, ayuden a los jóvenes. Vamos a vender hamburguesas este fin de semana. Para mí eso es erróneo completamente. Enséñele al joven a trabajar. Enséñele a ganarse su dinero. ¿Pero qué tiene de malo las ventas? No. El joven tiene que ser prosperado por sus propios padres. ¿Me entendés? Todo ahí. No, pero es para convivir. Enséñele de otra forma, pero esa no es la forma. No, ¿sabe por qué? Hacemos ver a Dios como un mendigo. Correcto. ¿Me entendés? Hacemos ver a un Dios como un mendigo. Será, hermanito, y ahí andan. Será que el alcalde no nos regala unas láminas para la iglesia. O sea, no, hombre, no me venga a decir si. Y después usted va a predicar en esa iglesia que tiene un Dios que provee. Sí, es contradictorio. Es contradictorio. Entonces, hoy en día está pasando lo mismo. Te voy a decir algo y con esto voy a cerrar. Qué impresionante es. En el último ministerio que yo estuve, los hijos de este apóstol, se peleaban entre ellos. Y dos, si no estoy mal, tenían productoras. Entonces, toda la misión tenía que asistir a sus conciertos. Y cuando este hacía un concierto, a los meses había, porque el otro también hizo otro concierto. Dejemos eso. Que tenías que ir y había un costo que pagar, te lo vendían, que son las alabanzas que Dios le ha dado al apóstol, y toda la gente, ¿verdad? Se aprovechan de la fe de la gente. Ahora, mira, llegó al punto que ellos sacaban CDs. La gente ya ni tenía. Yo mismo escuché en un montón de reuniones de pastores donde los pastores le decían, pastores que ya no estaban muy de acuerdo con eso, le decían, mire pastor, pero porque mandaban a los encargados, miren, aquí está una caja, y mandaban una caja con un montón de CDs que ya no lograron vender en las actividades, y le daban 20 a cada pastor para que los vendieran en sus iglesias. Y los pastores llegaban a decir, pero mire pastor, fíjese que en mi iglesia ya casi que todos compraron, pero véndalo. Miren allá, me recuerdo que escuché una vez que decían, miren allá en Colombia. Allá en Colombia la gente compra hasta 3 CDs porque saben que eso es bendecir al ministerio. Te voy a decir algo. Al día de hoy, la gente ya no tiene ni aparatos donde hay CDs. Todo es más digitalizado, y la gente se quejaba de eso. Llegó un día en que yo le dije a un pastor, ¿cómo ve esto? Yo me siento porque yo en ese entonces era un obrero, le decían ellos, o sea, estaba en una iglesia, pastoreando una iglesia de ellos, y yo le dije a un pastor, ¿usted no siente que esto es un robo? Yo me siento como un ladrón sacándole el dinero a la gente que compre 2, 3 veces un mismo CD. Que también de usar, pues. No, ni siquiera lo van a escuchar, porque llegaron a ser, porque uno de los hijos tenía hasta amigos músicos que incluso sacaron alabanzas que nada que ver, y entonces
ahí me lo imagino yo que... Bueno, como yo tengo aquí una población de 5,000 gentes que me pueden comprar, entonces yo llamo a este saxofonista, yo llamo a este baterista, yo llamo a esto, y entonces hagamos mucha, no hay problema, aquí yo tengo todo montado para... asegurado. Esto está asegurado. Aquí no va a haber pérdida, muchacho. ¿Me entendés? Entonces, así, para que te des cuenta que así están, te venden, eso es vender. Como una vez estuvieron. Como una vez lo hicieron los fariseos en los templos. Aquí está la ofrenda para que usted le ofrezca a su Dios. Le cuesta tanto. Entonces, ya no hay aquello de que en ese entonces, ¿qué es lo que quería Dios? Que la misma gente, con lo mismo que cosecha, con lo mismo que salga que sea una ofrenda más de corazón, que, va a ir allá tienen palomillas, muchachos, vamos, compremos. No hay problema, ya no nos cuesta nada. Entonces, y qué rico, porque ahora el cristiano de ahora, y sí, gloria a Dios, bendito ministerio, bendita palabra, bendito no sé qué. Lo que dice, lo que ellos le gusta también a la gente sentirse más fácil. Te lo ponen más fácil y a la gente le gusta lo más fácil. Bien poquito esfuerzo solamente. Y a los otros, nítido, estos me creen, me enriquezco porque estos me creen. Yo me lo imagino así, como, nunca me tocó, pues, pero sí me imagino yo la gente, como decís, que busca esa bendición inmediata o fácil, va a decir, voy a bendecir el ministerio, imagínate. Voy a bendecir el ministerio, comprar 3, 4. Sí, no lo dudo. Es que ya no hay sentido común. Sí. Ya no hay sabiduría. Proverbios habla mucho, miren, vayan atrás de la sabiduría. Por eso es que yo te decía, yo me animé a hablar, yo decía, esto no es correcto. De hecho, a Dios me regresó a ese ministerio por ciertas cosas que no van al caso ahorita. Pero yo sabía que hay muchas cosas que a mí no me parecían. Yo no quería regresar a ese ministerio, pero Dios me dijo, anda, como que Dios lo utilizó para, mira, quiero que quedes bien sentado de lo que te voy a enseñar después de eso. Vivilo para aprenderlo. Vivilo porque si no vas a creer, no lo vas a tener bien claro. Es una hipótesis nada más. Llegó un punto en que yo sí, cuando ya estaba y yo ya estaba viendo todo, yo le decía al Señor, Señor, ¿no habrá otro lugar donde yo te pueda servir? Porque tú sabes que yo amo servirte, tú sabes que yo te he amado siempre. Y a pesar de todo lo débil que soy y lo pecador que soy, siempre estoy buscándote porque tú eres el único que me ha sostenido mi vida. Yo le decía al Señor, eso fue en un viaje que yo hice, me salí hacia la ventana de mi carro y decía, Señor, no hay otro lugar donde porque yo no sé si yo estoy mal y no estoy entendiendo algo que no estoy viendo, pero a mí se me hace que todo esto no está bien. Como a los 15, a la semana siguiente, ¡fua! El Señor tiene misericordia de mí y me sacan. Y yo, wow, o sea, fue algo, por eso te digo, este tema, creo yo que para una parte de la población, tal vez ni siquiera es interesante. ¿Por qué? Porque su tema es otro, su situación es otra. No está tan amarrada a una religión y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que usted no haya llegado a caer en las garras del fariseísmo, pero sí hay una cantidad de gente que está en las garras de este fariseísmo y que hay que... Y otra de las cosas, eso sí, a nivel general, como hablamos, cultura. Tenemos por cultura que buscar a Dios solo es una iglesia. No. Ahora, ¿cómo lo va a comprobar? ¿Cómo va a comprobar usted que yo le estoy diciendo la verdad? El día que usted se arrodille en su cuarto, como yo lo hice un día, y yo le dije al Señor, Señor, dime quién tiene la verdad. Yo ya no entiendo. Yo veo para este lado de religión y aquí hay un montón de errores. Veo para el otro y aquí hay un montón de errores. Es decir, la gente, es que usted cabal, como solo los errores, mira,
Pues exactamente eso, hay que ver, porque si vas detrás de la verdad, lo primero que te va a alertar de que algo no está bien es algo que no vaya con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo volteaba a ver en mi juventud, decía, no, yo sí amo a Dios, yo he sentido su presencia, yo quiero buscarle, pero es que aquí no es. Y yo le decía, Señor, dime, ¿quién tiene la verdad? Desde ese punto de vista, desde esa escena, yo le pedí eso a Dios. Y de ahí fue donde yo empecé a conocer a Dios y empecé a conocer al Espíritu Santo. No iba a ninguna iglesia. Y entonces usted va a entender todo lo que yo le estoy diciendo, todo lo que yo le estoy hablando, usted lo va a entender cuando usted mismo, si usted se queda con todo esto, posiblemente le vamos a provocar duda, posiblemente le vamos a provocar enojo, posiblemente le vamos a provocar tal vez le vamos a sacudir un poco la cabeza, cualquiera que sea la reacción. Si usted quiere entender lo que hoy hablamos aquí, que solo es algo, un conocimiento más, hasta este momento para usted es muerto, usted tiene que ir a hacer lo mismo que yo hice, irse a su cama, irse a su cuarto, encerrarse y pedirle a Dios ahí que le hable. Entienda algo, el verdadero templo es usted, es su cuerpo, ¿verdad? La verdadera relación que Dios quiere tener no es Dios, iglesia y usted, es Dios y usted. Y luego Dios lo va a ir ubicando en una congregación, Dios lo va a ir ubicando en un pastor, como ha pasado con todos nosotros. Pero si nosotros también no nos queremos acercar a Dios, ahora terriblemente sería que usted haga nulo el entendimiento de Dios, haga nulo el sentimiento que usted está teniendo a través del Espíritu Santo y diga, no, yo prefiero no meterme a esos temas. Yo, mire, por eso yo no voy a una iglesia. Yo por eso, mire, creo en Dios nada más. Te voy a decir algo, tampoco se trata de eso. Se trata de ir a buscar a Dios, porque todos, como dice Pablo en la palabra de Dios, y todos nosotros, si tenemos por cultura algo, es que nosotros somos pueblos cristianos, que sí tenemos como Dios al mismo Dios histórico. Entonces, Pablo dice, usted que es gentil, que no es judío, usted va a ser juzgado por el instinto que usted tiene de no cometer esos pecados. Que aunque usted diga, no, y aunque se meta cualquier razonamiento humano y esté diciendo, no, mire, yo vivo tranquilo, yo no me siento mal con esto que hago, pero tú sí sabes que eso es pecado. Tú vas a ser juzgado un día por esto si no te arrepientes. Así que tienes que buscar a Jesucristo. No te sabotees a ti mismo, no hagas a un lado ese instinto que Dios ha puesto en ti para que no cometas estos pecados, y empieza a buscarle y Él va a empezar a ubicar tu vida para que tampoco, porque Dios nunca nos va a mandar al fariseísmo. Jesús vino a libertarnos a nosotros, así a guiarnos para que nosotros podamos ser pastoreados por Él, que Él nos pueda guiar a una congregación donde vivamos realmente lo que Él quiere que vivamos, con libertad, porque de hecho, o sea, el evangelio de hoy en día es visto más como una cárcel. Yo no soy evangélico, yo no me hago evangélico porque eso es una cárcel. Es un gran sacrificio. Un gran sacrificio. No puedo hacer esto, 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 porque me limita mucho. Hay un montón de leyes, ¿me entendés? No hay, son antisociales completamente. Y ahora se ha vuelto, como la gente ve de afuera, las iglesias, cualquiera es, no, esos son cárceles. Esta gente no se mira libre, esta gente no se mira bendecida, esta gente se mira pobre, esta gente se mira esclavizada, esta gente se mira anonadada, como tontito siguiendo a alguien. Encima te sacan plata. Y encima te sacan el dinero o te ponen a vender enchiladas. Pero realmente sí hay un Dios que nos llamó a nosotros, y hay un Dios que nos ha levantado a nosotros, que fíjense que algo tan precioso de Jesucristo es que Él sabe que somos pecadores. Y sabes una cosa, Él no ve nuestro pecado, Él ve lo que Él quiere levantar en nosotros. Hace un lado tu pecado, no te juzga, no te condena, te guía, te convence, tú te limpias y Él te levanta. Es algo bien impresionante. No hay ni siquiera, creo yo siento que no hay ningún ser humano el día de hoy que entienda
a su totalidad el grande amor que Jesús expresa por nosotros, no lo entendemos. Así que yo espero que todos ustedes hayan escuchado esto con una mente abierta. Hay que derribar mucho fariseísmo. Si es su caso, derribe mucho fariseísmo, y si no es su caso, busque a Jesucristo en su cuarto y lo va a encontrar, y usted va a ser una persona libre y Él le va a ayudar a salir de cualquier cosa. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que nos has permitido vivir aquí. No sé en qué momento va a ser visto por muchas personas este video, Señor, pero desde ya yo te pido que tú puedas tocar a cada uno en su cuerpo, en su alma y su espíritu, que su mente y sus ojos sean abiertos como tú has tenido misericordia de mí, Señor Jesús. Padre, yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que necesitan ser sanas de su cuerpo, también por todas aquellas personas que necesitan una sanidad en su alma, Señor. Toca los hogares, toca a los padres, Señor. Toca a los niños, toca a los jóvenes que puedan escuchar esto, Señor, y que sus ojos sean abiertos a la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.